Hola, bienvenido a esta lección donde veremos cómo manejaba Bobby Fischer sus peones y en general las estructuras de peones. Empezamos aquí. Esta es una partida entre Fischer con blancas y Marovic. Nos hemos saltado los primeros movimientos de apertura donde simplemente cada uno desarrolló sus piezas. Y ahora la posición ha alcanzado la fase de medio juego, donde ambos están por decidir qué van a hacer para continuar. Es el turno de las negras y se deciden a jugar E5. Bueno, la idea de las negras es bastante sencilla. Están avanzando un peón en el centro y con ello se están creando algunas amenazas. Si las blancas toman el peón, ayudarían a las negras a llevar su caballo hacia el centro. Y con eso además se abriría la diagonal para este alfil, el alfil C8. Pero quiero preguntarte, ¿qué opinas del movimiento E5? ¿Es bueno, malo o normal? ¿Cómo te parece? O mejor, vamos a ver el resto de la partida y entonces será más fácil que tengamos una respuesta a la pregunta anterior. El avance de este peón desde E6 hasta E5 puede traer potencialmente algunas ventajas a las negras porque como vimos les ayuda a activar sus piezas. Sin embargo, eso depende de lo que hagan las blancas, porque este movimiento trae una gran desventaja. La desventaja es que, debido a este avance, el peón D5 se ha quedado aislado. Antes lo protegía el peón E6. Lo cual quiere decir que el peón D5 ahora se convierte en débil porque no puede estar protegido por otro peón. Como podemos ver, no queda ningún peón ya que proteja al peón D5 y eso significa que las blancas podrán acumular fuerzas para atacar dicho peón, mientras que las negras no tendrán una manera fácil de protegerlo. Fischer aprovechó esto de inmediato jugando caballo E3, poniendo ese peón débil bajo observación al instante. Ahora es obvio que el peón está atacado y por lo tanto las negras tienen que hacer algo para manejar la amenaza, ya que no es solo el peón, sino que después de capturar el peón en D5, se estaría amenazando a la dama en C7. Por lo tanto, las negras realmente necesitan hacer algo al respecto, y por eso jugaron caballo B6, protegiendo así al débil peón D5. Ahora sí, las blancas intercambian peones en E5. Después de caballo por E5, podemos ver claramente que lo que ha quedado es el peón débil aislado en la columna D. Y entonces el plan a continuación de las blancas será simplemente aumentar el ataque sobre dicho peón. Así en este momento las blancas tienen el caballo de E3 apuntando al peón. Potencialmente las blancas pueden llevar sus piezas pesadas a la columna D, con lo cual se aumentará la presión y seguramente las blancas tienen otras maneras más de continuar atacando. Para empezar, Fischer aprovecha un motivo táctico. Juega alfil F4, imponiendo una clavada sobre el caballo. Esto atará a las piezas negras a la defensa de este caballo. Así entonces será difícil para las negras mover la mayoría de sus piezas. Las negras protegen el caballo con F6 y ahora las blancas siguen con su plan principal de atacar el peón débil, el peón D5. Dado que por ahora el único defensor del peón es el caballo que está en B6,
Por esto las blancas avanzan su peón a A4, con el objetivo de ahuyentar ese caballo defensor y luego poder tomar fácilmente el peón con su caballo. Esto pone a pensar nuevamente a las negras, cómo seguir protegiendo este peón. A propósito, en este punto quiero llamar la atención sobre algo que es muy útil. Imaginemos que en esta posición las blancas quisieran atacar al rey negro. ¿Cómo podrían hacerlo? Si examinamos bien, notamos que no hay una forma fácil, o al menos tomaría una gran cantidad de tiempo llevar las suficientes piezas blancas cerca de la posición del rey negro, para después crear algunas amenazas. Por lo tanto, podemos ver por qué las blancas han decidido apuntar al débil peón negro en lugar de a su rey, porque realmente este peón débil es un objetivo más fácil de atacar. Se le puede atacar muy fácilmente y luego capturarlo, con lo cual se asegurará una ventaja material y dominación. Y por eso es tan peligroso que uno mismo se cause peones débiles. Adicionalmente, un peón débil es un factor de largo plazo, que no hay forma de que las negras puedan arreglar esta situación. Mientras tanto, las blancas pueden continuar atacándolo. Sigamos, las negras jugaron dama F7 para ayudar a proteger el peón. Siguió A5, caballo B a C4, alfil por C4, D por C4. Sabemos que en general el alfil es más fuerte que el caballo, por lo tanto no deberíamos haberlo intercambiado desde ese punto de vista, pero en esta posición las blancas simplemente pretenden ganar un peón. Las blancas hicieron luego otro inteligente intercambio. Alfil por E5, D por E5. Y con esto se está provocando una nueva debilidad. Ahora es la debilidad del peón E5. Es otro peón aislado. Y las blancas van a continuar con el ataque a las debilidades negras. Jugaron para eso dama E2, con una muy sencilla amenaza sobre C4. Peón que ya está atacado dos veces. Y súbitamente no hay manera de que las negras protejan esta debilidad. Y a propósito, ¿por qué este peón se ha vuelto débil? La razón es que este peón C4, está muy lejos del resto de sus peones compañeros. Un peón distante no puede protegerse fácilmente por otros peones. Así es que teóricamente, a las negras les gustaría mover su otro peón a B5, claro. Pero actualmente es imposible porque las blancas podrían capturarlo al paso. Entonces las negras no tienen una forma real de proteger este peón. Si intentaran, por ejemplo, alfil E6, las blancas atacarían con caballo G5, con un ataque doble sobre las piezas negras, que después del intercambio por el alfil, permitiría de todas formas que las blancas tomen el peón de C4. Por lo tanto, alfil E6 tampoco ayudaría. En la partida las negras jugaron H6 para evitar la amenaza blanca de caballo G5. Pero de cualquier manera las blancas ahora pueden empezar simplemente a recoger la cosecha con caballo por C4, tomando un peón mientras que el otro peón, aislado y débil, será capturado luego. Nuevamente quiero recordar por qué el peón negro de E5 es débil. Principalmente porque no está protegido por ningún otro peón. Y no puede estarlo porque no hay peones negros
en las líneas adyacentes, que pudieran dar un paso adelante para proteger a su peón compañero. Las negras así están indefensas. Bueno, las negras jugaron alfil G4, tratando de confundir a las blancas con una clavada sobre el caballo. Pero las blancas tienen ahora un llamativo golpe táctico. ¿Puedes verlo? El caso es que las blancas pueden de todas maneras tomar el peón E5 porque después del intercambio las blancas pueden tomar con el caballo porque estarían atacando a la dama negra. Por lo tanto, la clavada con este alfil en G4 no funciona. Simplemente tendríamos un intercambio de damas, pero con el adicional de que las blancas podrían comerse el peón E5 por el camino. Y de esa manera las blancas habrían ganado otro peón. Ahora mismo las blancas tendrían 2 peones de más y con eso ganan la partida muy fácilmente tiempo después. Vamos a sacar las conclusiones sobre la maestría de Fischer en el juego de peones. ¿Qué hacía Fischer con sus peones? ¿Qué ideas tenía en cuenta y aplicaba para mantener una estructura de peones saludable? ¿Qué observaba Fischer en los peones de su rival para detectar debilidades y qué hacía para aprovecharlas? Todo esto y muchas lecciones más te esperan en el curso completo Juega como Fischer.